Saludos y sean bienvenidos a IB Survive. Voy a dar algunos parámetros y las formas en las que se puede hacer un ensayo de lengua ab initio. Este es uno de los ensayos que se envió en la promoción de 2016. Y aquí hay algunos parámetros que hay que tomar en cuenta. Normalmente no son demasiado explicados en muchas ocasiones, o más bien son obviados, pero ayudan a tener un trabajo mucho mejor o mucho más presentable al ojo del examinador, por decirlo de esta forma. La guía nos provee de algunos temas prescritos y también de áreas temáticas. Las áreas temáticas son las que pueden ver en la parte de arriba: individuo y sociedad, trabajo y ocio, y medio urbano y rural, mientras que los temas prescritos son todos estos. Se busca normalmente que el alumno entable una comparación entre dos partes del mundo, en este caso dos países vendría a ser, pero en base a uno de estos temas siempre. Claro que de ahí la dirección del tema que se le dé es de cada uno de los alumnos, o muy personal más bien. En este caso, el ensayo que tengo es acerca de el medio urbano y rural con Urban and Rural Environment, y en este caso ya el área vendría a ser, o el tema más específico, Environmental Concerns o preocupaciones medioambientales. Siempre debe ir un título referencial acerca de qué parte queremos explicar realmente. En este caso es el reciclaje, Recycling Activities in the United States and in Ecuador. Las actividades de reciclaje en Estados Unidos y en Ecuador. Siempre, como se ha explicado anteriormente en las formas de escribir mejor, empezamos con el párrafo introductivo. La introducción es la que debe captar la atención del lector. Para captar la atención existe algo muy importante denominado hook. Según tengo entendido, para esa palabra no hay una traducción específica, sin embargo es muy importante para nuestros ensayos. Esto siempre es una frase o una pregunta implícita que ayuda a que el lector se interese realmente por el texto. Por ejemplo, the hook is the opening statement or statements of an essay. El hook es la apertura o la oración de apertura u oraciones de apertura en un ensayo en este caso. Por ejemplo, si el hook hace un buen trabajo, los lectores van a querer leer el resto del ensayo después de que hayan leído el hook. Obviamente es la parte que da mayor interés o que brinda ese interés a los lectores. Ahora, como dice aquí, escribir un buen hook no es fácil. Requiere gran práctica, por decirlo de esta manera. Puede ser normalmente una pregunta. Por ejemplo, how many people take medicine even simple aspirin every day? Para hacer un buen hook normalmente podemos preguntar algunas cosas. Por ejemplo, en el ensayo de aquí, aquí pueden ver una de las preguntas. Sin embargo, también puede ser una oración o una observación interesante que llame la atención de los lectores u otros, o también a veces inclusive una simple frase. En este caso tenemos nowadays, hoy en día el principal responsable de la condición ambiental es el humano. Esta es una idea que en parte atrae la atención, sin embargo no es el hook, simplemente es una apertura al ensayo. Sin embargo, esta es una parte importante, el utilizar términos como nevertheless. Nevertheless es un formalismo que significa sin embargo, distinto al however y distinto a but. But y however son un tanto, por decirlo así, básicos. El utilizar términos como nevertheless suele hacer que su ensayo tenga un mayor nivel debido a que se ve cierto tecnicismo al momento de hablar. Esa es otra parte importante que se debe destacar en los ensayos. Este tipo de ensayos suele tener muy pocas, un número bajo de palabras. 329 en este caso es el número admitido que se ha hecho en este ensayo. Sin embargo, oscila entre los 340 aproximadamente. El tener un ensayo así de corto requiere de que la información que se brinde sea concisa, a la vez se ve el análisis del alumno y que en lo mayor o en la medida de lo posible trate de utilizar tecnicismos o bien estructuras lógicas que que demuestren que el alumno tiene un completo manejo de inglés. En este caso podemos ver también aquí nowadays, otro término. No es demasiado formal, pero sin embargo da una buena apertura. Nevertheless, sin embargo, es el mismo que está destrozándola. Ahí se empieza a hablar de los ríos contaminados. Se empieza a dar una pequeña
introducción acerca de qué es lo que más o menos se puede estar tratando en el tema. Y aquí va un but. Dije que no era tan recomendable utilizarlo, sin embargo de vez en cuando puede ir incluido en el texto para no volver a repetir nevertheless, porque las repeticiones, si en el español son molestas, en el inglés mucho más, y hacen una redundancia extrema en el texto, que en parte lo hacen aburrido luego. Have you ever wondered if nature will be able to endure this situation more time? Trata de decir, ¿se ha preguntado alguna vez el humano si la naturaleza va a soportar esto más tiempo? Es como empezamos dando la introducción de quién es el responsable de la condición ambiental y qué hace el humano con esta condición ambiental. Entonces, uno más o menos, una persona tiene la idea de que se va a estar hablando de esto, pero al principio genera como cierta duda de no, tal vez el ensayo no sea muy prometedor, tal vez es un tema interesante o de interés público, pero no es lo que busco. Y luego viene ¿acaso el humano se ha puesto a pensar acerca de que si esta situación? Y viene luego que si acaso el humano se ha preguntado si la Tierra podrá mantenerse así o podrá soportar esta situación por más tiempo. Entonces, aquí nos dan la apertura de que el ensayo puede llegar a ser interesante realmente, o que tal vez pueda tener otra dirección y no simplemente vaya a estar recriminando lo que hace el humano. Empezamos entonces. De acuerdo a esta pregunta, el humano ha desarrollado un inteligente método, aquí se va destacando, para preservar nuestro medio, llamado recycle, o reciclaje más bien. Si se dan cuenta, en los ensayos es importante el utilizar también a veces las referencias. Por ejemplo, aquí nos está hablando desde el inicio qué es el reciclaje, así que podemos poner un pie de página y dar alguna explicación. Puede ser con nuestras palabras, en este caso es con las palabras del autor, por tanto no llevan ninguna otra fuente especial. Recycle, en este caso se hace mención a que es utilizado alrededor del mundo, ya se va destacando que es esto de lo que se va a hablar específicamente, aunque también puede ir en la parte superior, es llamada la tesis, que es la idea principal en la que se va a basar el texto. Muchas veces hay personas que empiezan hablando, por ejemplo, en esta parte, y podría decirse que esta es la tesis del trabajo. En parte, para muchos ensayos pueden tomar como tesis esta, porque se está hablando de la contaminación ambiental y los tipos de contaminación, calles sucias, contaminación en general, los ríos llenos de basura, etc. Sin embargo, aquí es la tesis, en este caso, el autor busca que sea esta. Está nuevamente explicando, pero ya lo hace con la idea de seguir el siguiente párrafo haciéndolo. En este caso, habla de los tipos de reciclaje que hay en el mundo. En este caso, las ventajas más bien, sirve para reutilizar máquinas, tecnología, papel, cartón, etc. En el segundo párrafo, en cambio, ya es el cuerpo del texto, o más bien la parte comparativa. Este ensayo es de tipo comparativo. En este caso, el segundo párrafo viene a ser USA en Ecuador. Estados Unidos y Ecuador son dos países diferentes aquí se va dando un cierto subjetivismo con el mismo sentimiento de protección ambiental. Empiezan a poner las comparaciones. Un ensayo de este tipo siempre busca las similitudes y las diferencias entre el tema a tratar, en este caso entre el entre los temas de los reciclajes en Estados Unidos y en Ecuador por otro lado. Se tiene primero un inicio de Estados Unidos y Ecuador, y más o menos se van especificando algunas cosas, se van dando ciertas similitudes. Por ejemplo, empiezan a hablar de que ambos países hacen un fuerte trabajo para mantener la salud del ecosistema, la creación de corporaciones para reciclaje e inclusive el uso de las 3 R, el reducir, reciclar y reusar, que inclusive está otra vez aquí con un pie de página para explicar qué significa cada una, o al menos para qué sirven. Por otro lado, aquí van explicadas las diferencias. Claro que si ustedes se dan cuenta, no lo estamos haciendo en la medida de una tabla o de forma separada, sino bien tratando de relacionarlos de una u otra forma. Por ejemplo, en Estados Unidos existe, ustedes pueden poner there are, que es como hay,
o bueno, en este caso existe un programa soportado o más bien basado o ayudado por la compañía Apple, que consiste en recolectar equipo electrónico no usado para reusarlo luego y hacer nuevas máquinas. Aquí se va explicando que inclusive por países como Canadá, y se van mostrando los ingresos que tienen estos países gracias a esto. Por ejemplo, with this program, con este programa, que de esta manera se ha reciclado y se han generado beneficios. Estamos viendo aquí que hacen una leve comparación entre lo que sería nuestra diferencia. Quiere decir que el alumno tiene cierto dominio de lo que está hablando. En este caso, aquí se puede ver el uso de una frase on the other hand, que es como decir en otro lugar o por otro lado. Hablan en otro lado, por otro lado, Ecuador trabaja con empresas. Hasta aquí hacemos una pausa, con empresas, no con proyectos internacionales como Estados Unidos. Hace la comparación y nuevamente la contraparte. Quiere decir que el alumno está relacionando las dos partes de un todo o los dos países más bien. Esto se hace para que el texto, o más bien la parte explicativa, no sea demasiado larga, sino que sea mucho más concisa y se comprenda qué es lo que trata de llegar al alumno. Aquí se da un ejemplo. Por ejemplo, there is Intersia. Intersia es una de las empresas ecuatorianas que se dedican al reciclaje. Y si se dan cuenta, nuevamente hay un pie de página que va destacando que es Intersia. Se va explicando aquí. For example, there is Intersia. Este es, bueno, justamente el ejemplo que estoy dando de la empresa, de una de las empresas ecuatorianas con las que se trabaja. Es importante en la parte de inglés también poner ejemplos, citar textos si es que se puede. Ayuda a que tengamos un trabajo mucho más fiable también y que se vea que realmente el alumno ha buscado en fuentes. Inclusive un factor que hay que tomar en cuenta viene más adelante. Lo voy a decir casi al final. Bueno, volviendo al tema. Por ejemplo, there is Intersia. Y ahí se empieza a hablar un poco acerca de pero no explayándose demasiado, dedicada a comprar materiales plásticos, papeles, etcétera. Bueno, ahí se va hablando del objetivo, para crear materiales reciclados para el comercio nacional, en este caso internacional. Aquí vamos a hacer una pequeñísima diferencia nuevamente. Es como un juego entre diferencias y similitudes, pero que van mezclados. Es como cuando analizamos un texto en historia, analizamos un texto en ciencias y así. Por ejemplo, having America, teniendo Estados Unidos, América, bueno, en este caso los proyectos norteamericanos, un poco más de relevancia que los ecuatorianos. Aquí se va haciendo esa acotación que se muestra inclusive desde la parte de arriba. Se dice que Ecuador no trabaja con empresas internacionales tales como lo hace Estados Unidos, o proyectos internacionales, perdón, no, más bien con empresas nacionales. Aquí, sí, having American projects are more relevant than Ecuadorian. Aquí empieza, however, aquí se utiliza un however. Este es otro término, bueno, but with the same content. Aquí se utiliza en cambio, sin embargo, ambos con el mismo, por decirlo así, compromiso medioambiental o compromiso de protección del ambiente y cuidado del mismo. Ahí empieza reduciendo la contaminación, que los materiales. Bueno, aquí se explica más o menos de qué forma ambos países están cuidando por el desarrollo medioambiental. Inclusive se destaca que están creando un sistema de economía verde, un sistema sustentable de economía verde. En el último párrafo, normalmente se les suele decir a los alumnos que traten de trabajar en tercera persona, y es lo que hasta esta parte se ha visto. Nunca se ha escrito I think o alguna alusión que haga a la primera persona, sino que se trata de trabajar en tercera. Sin embargo, en el último párrafo, o más bien en la última parte, que es la conclusión, que pueden ser varios párrafos, se responden a varias preguntas que están en la guía, que es al menos qué me pareció o qué nos pareció la investigación, de qué forma nos ayudó, qué creemos o qué similitudes creemos que existen, y si es posible que algún residente externo pueda asombrarse por esto. Y aquí se empieza. It's incredible for me. Bueno, en este caso es increíble para mí, sin importar las diferencias de instituciones en esos países. Bueno, se van explicando al menos qué es lo increíble o lo interesante para el alumno. En este caso, que se explica que a pesar de que sean empresas distintas o empresas de distinta índole, de distintos países en este caso, tengan el mismo sistema o el mismo compromiso con el medio ambiente.
En este caso, en la segunda parte del último párrafo, I believe that some of the... Bueno, empieza a hablar de las similitudes. Yo creo que muchas de las similitudes son causadas debido a que la gente se ha dado cuenta. Toma en cuenta que el realize no es realizar algo, es darse cuenta de algo. Se han dado cuenta de la importancia de reusar los recursos para desarrollar una perfecta armonía entre humanos y el medio ambiente. Y como última parte, en cambio, se escribe lo que dije, las preguntas que suelen encontrar en la guía. Es posible que si un americano viene a Ecuador, o no, un norteamericano más bien, o un estadounidense, o pueden utilizar el US Citizen, que también se homologa como American, debido a que muchas personas suelen interpretar americano como una persona que vive en todo el continente americano, o bien suele decirse que posiblemente puede tener sesgos raciales u otros. Bueno, es posible que si un norteamericano o un estadounidense viene a Ecuador, no encuentre muchas diferencias entre el sistema de reciclaje que nosotros usamos, porque habla un estudiante ecuatoriano que nosotros utilizamos, pero ahí empieza la diferencia, pero él no reconocería los nombres, en este caso los nombres de la empresa, por la baja relevancia de este país en comparación con los Estados Unidos, haciendo una traducción muy textual. En esta parte se empieza a hablar de un tema de interés público, el reciclaje. Deben tomar en cuenta los alumnos eso, inclusive la condición del medio ambiente y qué es lo que se encuentra. Una pregunta de introducción siempre, o una pregunta que llame la atención, y luego tal vez la solución de esta, que viene a ser nuestra tesis o de lo que va a tratar nuestro ensayo. Básicamente aquí se puede ver reciclaje y van hablando del tipo de reciclaje. En este caso se ha cambiado un poco a lo que son las empresas dedicadas a esta labor. La forma de hacer el ensayo de los alumnos no debe seguir este esquema. Este es uno de los tantos ensayos que existieron, sin embargo es una de las formas generales de hacerlo. Se puede ver aquí la diferencia: Ecuador, Estados Unidos, y se van hablando de, primero se van mencionando que son países distintos, luego se va destacando algunas similitudes y también relacionándolas con las diferencias, haciendo que ambos sean un texto conjunto. Eso ya viene en parte también de la investigación del alumno y que tanto haya leído acerca del tema. Para terminar, explicando acerca de cuáles fueron los puntos relevantes o increíbles para el alumno, por qué cree que se dan esas similitudes o diferencias, y tal vez qué es lo que piense algún residente externo al entrar al país que está estudiando, uno de los países que está estudiando. Bueno, siempre se pone el número de palabras al final. Y la biografía. Hay que recordar que a pesar de que hayamos buscado en español, debemos poner la biografía en inglés en su mayoría, o más bien todas. Inclusive pueden ustedes buscar en la parte donde dice traducir página en Google y encontrarán ahí mucho más fácil, o bien tendrán que específicamente buscar páginas de habla inglesa también. Un punto destacable de esta parte es que, al menos para la promoción del año pasado, 2016, se pidió que los alumnos, además de la biografía, envíen un archivo adicional en donde se explique, en donde se detalle más bien las fuentes que utilizaron. En este caso, por ejemplo, si el alumno utilizó esta página de aquí, todo sobre el medio ambiente, o bien esa página de aquí, Ecuador Beach from Property, van al link, buscan, hacen un copy pega de la página, lo ponen en un archivo distinto con las pautas mismas de BI, tal vez con las mismas imágenes, con todo, y eso se manda porque es, por decirlo así, la prueba de que su trabajo es real. Espero que haya sido muy claro. Sí, en caso hayan dudas, pueden preguntar en la caja de comentarios. Y no olviden, si les gustó, pueden darle like y suscribirse para más videos. Inclusive pueden activar la campanita que ven en un lado del video, en la parte baja, para que les lleguen notificaciones de los videos. Muchas gracias por observar y por aprender juntos.